Bien, tiene la palabra, perdón, el orden ahí. Sí, bien. Como en el caso anterior, en primer lugar interviene el grupo que ha instado la comparecencia, que en este caso es el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Comú Podem y en Marea. Tiene la palabra la señora Vescanza. Buenas tardes, comisario González. En primer lugar, muchísimas gracias por comparecer hoy en sede parlamentaria. Es para nosotros un honor que esté usted aquí y, sobre todo, creemos que es una cuestión básica para la higiene de nuestra democracia que comparezcan aquellos expertos que mejor conocen las tramas de corrupción y financiación ilegal del Partido Popular en nuestro país. En ese sentido, en calidad de experto, quiero agradecerle su presencia aquí y la valentía y el coraje con el que ha llevado a cabo su trabajo a lo largo de los años. Antes de comenzar, y a la vista de lo que hemos escuchado en el compareciente anterior, querría preguntarle si usted ha recibido algún tipo de presión, advertencia, coacción, amenaza o denuncia previa por parte de algún miembro del Partido Popular en relación a la investigación de alguna de las tramas de corrupción. Bien, ya tenemos claro, ¿verdad?, lo que opina cada cual, motivo por el cual yo creo que sí sería bueno, estoy seguro que el señor compareciente va a decir lo que tenga que contestar, lo que tenga que contestar, motivo por el cual lo impertinente en este caso no son las preguntas, sino las respuestas, y estoy seguro que no lo van a hacer. Perdón, por poner en antecedentes al compareciente, el compareciente anterior había recibido 7 denuncias, todas ellas archivadas, 7 querellas, todas ellas archivadas, de distintos militantes del Partido Popular e incluso del Partido Popular de Valencia en el curso de las investigaciones que había llevado a cabo sobre las tramas de corrupción del partido. Por eso quería preguntarle, antes de empezar, si efectivamente usted ha recibido algún tipo de advertencia, amenaza, coacción o denuncia por parte del Partido Popular o de algún militante del Partido Popular. Gracias. Bien. ¿Podría decirnos cuándo comenzó usted a investigar los casos de corrupción política en España? Bueno, empecé en la Brigada de Policía Judicial en el año 94, en la Brigada de Policía Judicial de Madrid, ¿no?, en la que allí investigué el Boletín Oficial del Estado, que la directora del Boletín Oficial del Estado estaba incursa en un delito de corrupción, al director del Banco de España, el señor Rubio, ya fallecido. Bueno, ya desde entonces hasta mi cese, pues una de las cosas que he hecho ha sido esa, pero no exclusivamente. ¿Cuáles han sido los principales casos de corrupción política en España que usted ha investigado? Ha mencionado ahora el caso del BOE, el caso del Banco de España. Pues no sé qué decirle, la verdad, porque son importantes para los que están incursos en ello, ¿no? Para mí, pues más o menos todos han sido importantes, porque el asunto de Luis Roldán, por ejemplo, pues también fue importante, ¿no? O es que ha habido tantos que yo no me puedo definir por ninguno. Y en el caso de la corrupción o financiación ilegal del Partido Popular, ¿en cuántos casos ha investigado usted? No, yo financiación del partido. Verá, yo empecé el caso Gürtel en el año 2007. A mí me pasaron una información, me dijeron que había un señor que era concejal de Majadahonda y que quería hablar sobre un caso de corrupción que había de una organización que se dedicaba a trabajar con políticos. Nos explicaron lo que había, ya desde ahí pues mandé a gente a que fuera a hablar con él, tuvieron 2 o 3 entrevistas. Al final este señor, como decía que tenía cosas grabadas, dije pues que venga aquí, haga una denuncia por escrito y presente esas grabaciones. Cuando nos presentó esas grabaciones, pues luego estuvimos bastante tiempo a ver si lo que decían era verdad o no era verdad, ¿no? Porque a lo largo de mi carrera muchas de las denuncias que he escuchado pues luego han resultado ser falsas. Lo comparamos con bases de datos, en fin, hicimos una investigación primaria y, como era verdad, pues a la Fiscalía Anticorrupción. Este preámbulo se lo hago porque si yo empiezo a investigar el caso Gürtel en el año 2007, que es cuando se inicia, vamos, yo no lo investigo, yo soy el comisario general de Policía Judicial, lo investiga la UDEF, hasta el año 2000, en el año
2000, bueno, cuando el PP gana las elecciones, a mí me cesan inmediatamente. En el mes de enero me llama el señor Cosidó a su despacho y me dice que me cesa porque no tengo su confianza. A partir de hasta ahí era lo que yo sé del caso Gürtel, ¿no? Porque después de eso ya yo no participo, quedo cesado y ya continúa en otros la investigación. Hasta ahí yo no he investigado nada en el caso Gürtel de financiación ilegal o irregular del PP. Solo salió una cosa y hasta esa fecha no había salido nada. Y en los otros casos que yo he investigado, pues financiación. Ha habido casos de corrupción en los que estaban incluso miembros de distintos partidos políticos, pero financiación ilegal del partido no he investigado ningún caso. La denuncia que abre el caso Gürtel y luego con su pieza separada Bárcenas, proviene de José Luis Peña, al que usted acaba de hacer relación, el concejal de Majadahonda, que denunció en su día ante la Fiscalía o ante la Policía, ¿no?, en el año 2007, cuando usted inicia esa investigación, que había recibido 260.000 euros de la trama de Correa, ¿no? Y en el año 2009, en donde usted todavía estaba al frente de la responsabilidad, se imputa a los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco. En marzo se imputa en la variante valenciana a Francisco Camps y a Ricardo Costa por regalos hechos por la trama de Correa, en donde efectivamente de lo que estamos hablando es de políticos corruptos del Partido Popular, pero no de financiación ilegal propiamente dicha, ¿no?, sino de políticos corruptos que, a cambio de facilitar o alterar los procesos concursales de adjudicación de obra pública, reciben regalos o dinero a cambio. ¿Podría decirse de alguna manera, en su opinión, que se puede hablar de una trama de cargos electos designados para controlar la adjudicación de contratos públicos a empresas privadas preexistentes o creadas ad hoc? ¿Eso es la trama Gürtel? Bueno, la trama Gürtel empezamos a investigar al señor Correa, que era el cabecilla de la organización, y nuestra investigación empieza con la organización del señor Correa. Y cuando empiezan a salir miembros del Partido Popular es a posteriori, después de las detenciones. Yo no lo sé, es que lo que usted me ha preguntado, no sé decirle si es una trama de políticos corruptos, porque había otras personas que no eran políticos. Ahí lo importante era la organización del señor Correa. El señor Correa declaró en la Audiencia Nacional que él se encargaba de los empresarios y que Bárcenas se encargaba de los políticos. Sí, bueno. ¿Cree usted que esto funcionaba así, que este tándem funcionaba así, que Correa se encargaba de los empresarios y Bárcenas de los políticos? Pues yo creo que no, porque en lo que nosotros vimos, el dinero de la Caja B iba a la calle Serrano y de la calle Serrano, la organización de Correa, se pagaba a políticos y se pagaba a quien se tenía que pagar. Eso es lo que nosotros determinamos hasta el momento en el que yo estuve de responsable de esta investigación. Cuéntenos, y tómese el tiempo que necesite para ello, ¿cuál es para usted, digamos, el modus operandi de la trama Gürtel? ¿En qué consiste la trama Gürtel? Bueno, la trama Gürtel era una organización que estaba constituida por varias empresas de publicidad que conseguían contratos de las administraciones públicas de esa parte amañados, de tal manera, ya habían hablado con los que iban a dar los contratos y se los daba el Partido Popular. Y por otro lado, en la inmobiliaria, en la inversión, estaban en contacto con personas que tenían poder político en la administración. Ellos contactaban con gente del PP que hacían de mediadores entre empresas importantes, generalmente inmobiliarias o constructoras, con esos políticos que ellos conocían,
y entonces conseguían que las obras esas se las adjudicaran a estos señores. Ellos cobraban las comisiones y luego repartían, claro, entre los políticos que le habían ayudado y a quien fuera menester, porque ya le pagaban todas las comisiones todos los de las empresas. ¿Cuáles son los políticos que se encargaban de hacer esa mediación, los políticos del Partido Popular? Los políticos que se encargaban de hacer esa mediación, pues todos los que han ido saliendo a lo largo de la investigación, ¿no? Y que ahí están, en los informes que hemos mandado a los distintos juzgados, porque trabajamos con el Juzgado Central de Instrucción, luego trabajamos con el señor Pedreira, que estaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, luego con el Tribunal Supremo, luego otra vez volvimos con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y con el de Castilla y León. Entonces, en los informes ya poníamos lo que iba saliendo de los políticos, porque para nosotros había indicios de que podían estar incursos en la trama. ¿Podría hacernos una relación, por breve que sea, sé que está en los informes, pero podría hacernos una breve relación de Yo es esas personas? que no me acuerdo de todos, la verdad. Y si a lo mejor voy a decir a unos sí, a otros no, y como está en los informes y supongo que ustedes los tendrán, prefiero no decirlos. Sin duda. Querría preguntarle ahora, hay una parte de la trama de la actividad de la trama Gürtel que no solamente tiene que ver con este cobro de comisiones por la adjudicación ilegal de obra pública, sino que también tiene que ver con el pago de eventos y de acontecimientos de campaña del Partido Popular, en donde digamos que se pagan partes de las campañas electorales del Partido Popular a partir de la trama de empresas del señor Correa, fragmentando facturas. Usted estaba al frente de la investigación cuando se llevó a cabo, cuando se encontraron los hallazgos relativos a estos hechos. ¿A qué hallazgos? A los hallazgos que demuestran que se fragmentaron facturas y que fueron pagados con dinero y que se fueron llevados a cabo con empresas de la trama Gürtel actos de campaña del Partido Popular en el año 2003 y en el año 2004. Pues lo único que yo recuerdo que salió, yo creo que fue lo de Valencia, lo de las empresas que tenían allí, Oran Market. Eso fue lo que salió. Luego, lo demás ha sido a posteriori, cuando yo ya no estaba al frente de la investigación. ¿Podría explicar en concreto cómo fue lo que salió de Valencia? Bueno, pues ahí había una empresa que estaba dirigida por Álvaro Pérez y que estaba en contacto, creo, con los responsables, con algunos responsables políticos de allí de Valencia y recibían determinado dinero de comisionistas o de empresarios, pues con los que se costeaban por ser simple, porque yo no tengo aquí el informe, pues con los que se costeaban actos del Partido Popular. ¿Se está refiriendo al señor Francisco Camps? No. ¿Se está refiriendo a...? Digo que se costeaban actos del Partido Popular. El señor Álvaro Pérez pagaba al Partido Popular para que se costearan actos. Yo no me refiero a ninguno en concreto. Bien. Sobre la parte, digamos, de la pieza separada de los papeles de Bárcenas, la conocida como los papeles de Bárcenas, tiene muchos elementos que los jueces instructores han considerado que ya están indiciariamente probados, ¿no? Elementos que aparecen en los papeles de Bárcenas y que tienen que ver con la existencia de una contabilidad, una caja B en el Partido Popular. El propio señor Bárcenas ha declarado en sede judicial que en lo que él entendía, en todas las provincias y en todas las comunidades autónomas existía una caja equivalente. ¿Podría decirse que la trama organizada por el señor Correa era la trama equivalente a la trama del señor Bárcenas e igualmente equivalente a la trama existente en la Comunidad Valenciana? ¿El modus operandi era el mismo? Pues no lo sé, porque yo de los papeles de Bárcenas no tengo ni idea. Eso ha sido todo posterior a mí. Y no hemos sacado, cuando yo estaba allí, ninguna caja B, ni en el Partido Popular, no hemos sacado nada. Sin embargo, sí han detectado
¿Recuerda usted si han detectado que con dinero de la trama, de las empresas de la trama de Correa, se pagaron actos de campaña del Partido Popular? ¿Recuerda usted qué actos de campaña o de qué campañas electorales se pagaron actos con dinero de la trama del señor Correa? Bueno, el informe ese que le digo que hace referencia, ahí viene especificado, pero creo, yo ya no recuerdo si eran las elecciones europeas que hubo o unas elecciones municipales, es que no me acuerdo, pero ahí en el informe que nosotros mandamos, ahí venía especificado. Sí, ahí viene especificado que son las elecciones europeas, efectivamente. Pues no voy a preguntar nada más, presidente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bejanza. En representación del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Matute. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, buenos días, ya casi mediodías. Yo voy a ser también bastante breve porque buena parte de las preguntas las hemos podido realizar al anterior compareciente, que entiendo da una dimensión temporal más prolongada que la que usted ha señalado con motivo de su cese. Pero en cualquier caso sí le querría hacer algunas preguntas porque al final, pues cada vez que viene un compareciente uno se ve obligado a bucear un poco para conocer y para entender mejor cuál es la motivación de su presencia, a requerimiento de algún grupo, evidentemente, pero para entender cuál es la dimensión. Usted ha dicho que fue cesado en el 2000, bueno, cuando gana el Partido Popular las elecciones, lo ha dicho así textualmente. Sí. Usted sabe que con anterioridad y durante orquestaron una campaña, diría que mediática, pero de origen político, para señalarle a usted como una de las piezas fundamentales de una cosa que llamaron la policía política del señor Rubalcaba. Sí. Pues la primera pregunta es obvia. ¿Existía tal policía? Eso es absolutamente falso, vamos. Aparte de que a mí no me nombró el señor Rubalcaba, me nombró José Antonio Alonso, que era el ministro con el presidente Zapatero cuando me nombraron a mí. No conocía al señor Rubalcaba de nada hasta que no llegó al Ministerio del Interior. Usted a lo largo de su vida policial ha participado en diferentes asuntos. Ha hablado de Luis Roldán, podríamos haber citado otros muchos, pero bueno, por ceñirnos al de la Gürtel, ¿cree usted que existe alguna relación causa-efecto entre su papel protagonista en la investigación de la Gürtel y su cese por falta de confianza? Pues eso ya, claro, habría que preguntárselo al señor Cosidó, que fue el que me cesó, ¿no? Yo no lo sé. Sí, pero si hasta entonces había sido condecorado y elevado a categoría de ejemplo y de repente pierden la confianza. Me llegó y me abrió la puerta y me dijo que estaba cesado y que me agradecían. Lo que se dice en estos casos, los servicios prestados, me levanté de la silla y me fui. Y no tengo ni idea de si... Un agradecimiento de los servicios prestados. Pero vamos, el señor Cosidó, pues en el Congreso de los Diputados... había estado con esto de la policía política y el comisario González y todo esto, pues, hombre, yo creo que había estado, que estaba en contra de su presencia ahí. De mis actividades, ¿se conoce? No lo sé. Bien, por acercarlo un poco con la actualidad. Hoy, bueno, el recientemente detenido y ex compañero suyo, el señor Villarejo, también célebre en esta Cámara y en el conjunto de la sociedad por otras cuestiones, señala o se atribuye ser pieza clave en la investigación de la Gürtel. ¿Es eso cierto? Porque usted conoce bien un poco la dimensión de investigación de la Gürtel y el señor Villarejo va diciendo o ha ido señalando por ahí que él ha jugado un papel clave en dicha investigación. Bueno, él facilitó investigaciones de interés policial, en algún caso, sí. Él facilitó investigaciones de interés policial. Bueno, pues ya nos quedará ver si los métodos que empleó son los que parece que habitualmente ha empleado y le han llevado a estar donde está. Pero bueno, esa es otra pregunta, sí, sin duda. Y yo una curiosidad para luego entrar a lo que son las preguntas sobre lo que usted mismo ha dicho hoy aquí. Está desde el desconocimiento más absoluto. En algunas de las informaciones que yo he podido leer le señalan a usted para definirle como un madero. Eso yo no entro a categorizarlo, porque no sé si es bueno o malo, pero ¿qué significa en todo caso? Madero. No lo sé, será por los actos. No, sé que Madero es policía, porque la señora que tiene a su lado, yo que será por las investigaciones en las que he participado, ¿no? Como desde el principio he estado trabajando en la calle y participé en los abogados laboralistas de la calle Atocha o en Roldán o en el secuestro de Anabel Segura, en fin. Entonces, casos que han tenido mucha trascendencia mediática. Pues supongo que quieren decir que soy un policía de calle. Es lo que cuando decimos Madero, pues ya sabe usted que en las organizaciones pues hay gente que está más en la calle y otros que están ocupados en asuntos burocráticos.
Vale. Ciñéndome a lo que usted ha señalado hoy mismo, ha dicho que la investigación arranca con, digamos, la información que facilita un concejal de Majadahonda, que ya ha sido citado aquí, un exconcejal ya del Partido Popular, en ese momento concejal del Partido Popular, y usted ha señalado textualmente, como era verdad, es decir, podríamos decir que las grabaciones que aportó y que la información que aportó y que supone el arranque de la operación, de la llamada Operación Gürtel, gozan de veracidad para usted. Para mí sí, y además, si para el juez y el fiscal y todos los tribunales que han intervenido han gozado de veracidad, pues para mí, por supuesto que también. Otro de los elementos que usted ha señalado, bueno, usted lo ha dicho así textualmente, si no, pues me corrige, o así lo he entendido yo, vaya, que hablaba de que ha investigado casos de militantes o de personas de otros partidos políticos, pero que esto de alguna manera difería de lo que era la financiación ilegal del Partido Popular. Yo he entendido, y esta es la parte subjetiva, que hacía una diferencia. Es decir, ha habido, digamos, para que se me entienda bien, manzanas podridas en un cesto de manzanas sanas, pero parece que luego hay otra cosa, que es la financiación irregular, y es que todo el cesto está podrido. Podríamos hablar, en el caso de la Gürtel, de una organización y no ya tanto de actitudes individuales supuestamente delictivas. Yo lo que he dicho es que yo no, que financiación irregular del Partido Popular, sí, yo no lo he investigado. En el tiempo que yo he estado en la investigación Gürtel, que fue hasta enero de 2012, ya he recordado el año, pues no salió nada de financiación irregular. Era una organización al frente de la cual estaba el señor Correa, y entonces las actividades que hacía el señor Correa, con arreglo a esas grabaciones que nos dieron, es lo que nosotros investigamos. Y ahí salieron políticos y salió empresarios, salió lo que había en la organización. Sí, precisamente sobre eso voy a hacer la última pregunta. Usted ha señalado que era una organización, así la ha definido, digo, al entramado de Orange Market y demás, es decir, a todo el entramado de Correa y demás. Una organización que conseguía contratos públicos amañados de instituciones, supongo que la mayoría de ellas, si no todas, gobernadas por el Partido Popular, y que luego también tenían otra función, aparte de esa, que era la de hacer de mediadores entre empresas importantes y políticos del Partido Popular, y que luego esto, pues, a su vez generaba... Personas en la administración pública que tenían poder para que le dieran esas concesiones y que luego eso a su vez generaba... a esas empresas que ellos señalaban y por eso cobraban las comisiones. Claro, y que eso generaba un reparto de comisiones. ¿Cuáles son esas empresas importantes de la construcción inmobiliaria? Bueno, yo le voy a citar... Sí, están. Pues yo cito dos a modo de ejemplo, que ACS era una de ellas. No me acuerdo de los nombres. ¿ACS era una de ellas? No me acuerdo yo. OHL de Villamil era una de ellas. No le puedo decir porque no lo recuerdo. No lo recuerdo. Bueno, están. Están ahí en los informes. Me hubiera gustado oírselo. En los informes están y se ha tomado declaración. Y bueno, pues si sabe que están, entonces sabe que son. No, sé que hay empresas, pero le digo que no me acuerdo de los nombres de las empresas. Vale, pues ya le digo que estas dos, junto con otras muchas más, aparecen. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Matute. En representación del Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, la señora Capella, por favor. Gracias, presidente. Buenos días o buenas tardes, señor González García. Para Esquerra Republicana le explicaré un poco cuál es el objetivo que perseguimos con esta comisión. No es otra cosa que esclarecer si el Partido Popular se benefició de forma larga y continuada de una red de financiación ilegal. Y lo que tratamos o intentamos realizar es una radiografía de la cultura de la impunidad. Nosotros creemos que existió y existe una cultura de la impunidad con la que operaban determinadas élites políticas y económicas del Estado español en los años del pelotazo, de la burbuja inmobiliaria, la burbuja económica y del de España va bien. Por eso agradecemos enormemente su presencia y su predisposición a comparecer. También queremos hacer evidente, a pesar de que usted ha comparecido y el anterior compañero de la UDEF ha comparecido también, que también falta en estas comparecencias la otra parte de la historia, ¿no? Los responsables de la financiación ilegal del Partido Popular, en este caso los corruptores y los corrompidos. Dicho esto, yo intentaré ser breve en las preguntas que le formularé, pero en todo caso, usted consideramos desde Esquerra Republicana, y creo que así ha salido también en los medios de comunicación y se desprende de cómo se gestó la creación de la UDEF. Usted fue uno de los impulsores de la UDEF, de la creación de la UDEF
en el año 2004. Esto es así, ¿no? Sí, yo fui el que la creé. Yo fui el que le hice una propuesta al Ministerio del Interior de la necesidad que había para luchar contra el crimen organizado en todas sus facetas y atacar el blanqueo de dinero, porque a las organizaciones el dinero siempre deja rastro y determinados hechos criminales pues muchas veces son imposibles de probar si no se va el dinero. Y aceptaron la propuesta y entonces creamos la UDEF. Es decir, que por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso de la Policía Nacional, consideraban ustedes o percibían que existía corrupción ya política y económica y que podía ser un problema real, importante y que se estaban cometiendo delitos. No. Le he dicho que era la forma mejor de luchar contra las organizaciones criminales, es decir, trata de blancas, tráfico, narcotráfico, en fin, lo que son las mafias organizadas que operan en el mundo entero. Sí, yo lo he entendido perfectamente, pero mi pregunta va también muy No relacionada. iba por la corrupción política, no iba por eso. No intuían que existía, pensaban que no existía. No se había manifestado. Yo le he dicho que en el año, yo empecé de comisario, mi segundo destino fue la Brigada de Policía Judicial de Madrid y allí detuve a Carmen Salanueva del Partido Socialista Obrero Español, por el tema del BOE, que era la directora del Boletín Oficial del Estado, o en fin, le he explicado todo eso, pero que yo, cuando creamos eso, pues no estamos pensando, y perdóneme, en los políticos, estamos pensando en las organizaciones mafiosas, en eso. Vale. En todo caso, yo decía, ya sé que usted me ha contestado y me ha dicho que no pensaban específicamente, pero lo cierto es que ustedes tenían constancia de que existía corrupción, ¿sí o no? Bueno, sí, como existía trata de blancas. Efectivamente, pero yo le preguntaba por lo que le preguntaba, por la corrupción. Sí. Lo otro ya lo damos por descontado, que usted ya lo ha manifestado, pero en esto, como no lo ha dicho de forma clara, yo se lo pregunto. Sus primeras actuaciones, ya lo ha dicho, usted detuvo a la señora Salanova por el tema del BOE, pero también detuvieron al alcalde socialista de Cienpozuelos, destaparon la pobredumbre existente en Tenerife con la implicación de notables políticos, en este caso de Coalición Canaria, desbarataron otra red en La Muela, Zaragoza, encabezada por la alcaldesa del partido aragonés, detuvieron a 20 personas, entre ellas al concejal del Ejido, miembro del Partido Andalucista, es decir, un largo etcétera. Es decir, que usted, antes de tener la UDEF, ya hacía cosas. Sí. Perfecto. Pero muchas de esas cosas ya estaba la UDEF. Ya, pero usted ya había iniciado su actuación con anterioridad. Perfecto. Sí. ¿Usted considera, o podría considerar con la perspectiva del tiempo, que existía, en relación a todos estos casos que yo le he ido enumerando y los que usted también se ha referido a las preguntas de los otros portavoces, que existía en el Estado español una sensación de impunidad por parte de determinados élites económicas, financieras y políticos? No, yo no tenía esa sensación. En ese momento, cuando usted inició el proyecto de la UDEF, ¿de qué medios disponían? Bueno, pues precisamente por eso había una brigada de delincuencia económica solo con una sección de blanqueo que tenía aproximadamente unos 20 miembros y cuando creamos la UDEF pues ya se creó con 2 brigadas, con varias secciones especializadas en delitos económicos y ya pues pasamos a tener pues de 20 pasamos a tener 200. Hombre, pero imagínese usted, claro, esto parece que son muchos, pero el caso Gürtel, por ejemplo, en los registros que nosotros, se lo pongo a título de ejemplo, que yo tampoco me quiero extender, que es la 1:30. Intervinimos... No, usted tiéndase, explique. No, mire, intervenimos 100 cajas de documentación en el caso Gürtel. Esas cajas, hasta arriba, las tuvimos que llevar allí donde teníamos nuestra sede en Canilla. Su señoría nos llama y nos dice, oiga, que las cajas estas... Claro, todo esto con todas las garantías, cerrados, no podía entrar nadie, nada más que los inspectores del Gürtel, lacraos en el momento del registro, en fin, cumpliendo el derecho de que esa prueba no se echara fuera en el procedimiento.
oiga, que hay que sellar los folios. Pues usted imagínese lo que son, coger las 100 cajas, hay que ir al juzgado y sellar los folios uno a uno. Lo pongo por un ejemplo de tareas que, claro, que lo tiene que hacer también la policía. Ahí ya 4 inspectores durante 6 meses sellando los folios. Sí. Luego, la información informática, porque pues, sabe usted que ahora las cosas teníamos que clonar, también tenía que haber alguien delante, no sea que nosotros falsificáramos, aumentáramos, en fin, que le digo que son trabajos muy laboriosos. La investigación de la delincuencia económica, aunque puede dejar rastro el dinero, pero es muy laborioso y necesita gente muy preparada y especializada el hacer una investigación como es debido. ¿Cree usted que los medios con los que trabajó la UDEF cuando estuvo bajo su mandato fueron siempre proporcionales y acordes con las necesidades que tenían? Bueno, nunca hay nada proporcional, ¿no? Pero para lo que teníamos antes, a lo que teníamos cuando teníamos la UDEF, pues dimos un puñetazo en el cielo, como se suele decir en mi pueblo. Entonces, el incremento de medios destinados a la UDEF y, por tanto, aunque no fuesen todos los que se requerían, esto ya, en fin, seguro que compartimos la misma percepción usted y yo, dio como resultado el incremento, por tanto, de causas abiertas como consecuencia de delitos de corrupción. Sí, sí. Es decir, que hubo efectividad. Mucho más. Por su experiencia y como, en definitiva, también como especialista y un poco el padre de la UDEF, ¿usted determinaría que el boom inmobiliario, la liberalización del suelo, la especulación urbanística fue el caldo de cultivo propicio para que existiesen o proliferasen estas tramas de corrupción política? Pues a título mío, pues yo le diría que fue una de las causas, sí, es verdad que sí. ¿Qué otras causas usted consideraría? Bueno, pues el dinero fácil, de alguna manera, pues los controles, los pocos controles muchas veces que hay en la administración pública, que parece que sí, pero que son fáciles de saltárselos, como cuando se amañan, o sea, los contratos se dividen porque a partir de una determinada cantidad de hectáreas, en fin, se adjudican directamente. Quizás si hubieran más controles pues quizás sería más difícil. Pero esto ocurre aquí, ocurre en todos los países, no solo en España. Ya. ¿Quién le ordenó investigar la trama Gürtel? A mí no me obligó, vamos, no me ordenó. No quién le obligó, sino quién le ordenó o fue de motu propio. Yo ya le conté que después de que este señor decía que tenía información, yo le dije que viniera allí, que denunciara. Habíamos tenido reuniones con él y después de lo que manifestó y de las grabaciones que nos entregó, pues dije, vamos a comprobar esto, a ver si de alguna manera todo lo que dice aquí es verdad. Miramos en bases de datos abiertas y tal, en fin, en cosas que no necesitábamos todavía autorización judicial, y cuando ya vi que eso había indicios de que podía ser verdad, fuimos a la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, que no hubo ninguna indicación política, sino que fue a motu propio de la propia UDEF. Y usted que en definitiva la comandaba. Sí. Es decir, que fueron ustedes. A ver si usted me puede contestar también. Ya no nos lo ha hecho el anterior compareciente, pero me gustaría ratificarlo. La trama Gürtel, encabezada por Correa, Pérez, Crespo y Sánchez, sirvió para su objetivo básico, la trama, toda la organización. Sirvió básicamente para nutrirse de fondos directamente de las entidades públicas. Básicamente, o principalmente. Bueno, principalmente, pues se podría decir que sí. Vamos a ver, usted fue cesado en el año 2012, ha dicho. ¿A qué obedece? ¿O qué en enero. En enero del 2012. Sí, el día 7 o así, por ahí. ¿Tenía el día después de Reyes.
Bueno, un regalo de Reyes, ¿no? Le hicieron. Nunca se sabe si es un regalo, ¿eh? A veces las cosas... Bueno, a veces después. Vamos a ver. Después de lo que he visto que ha venido después, pues fíjese, tocaba las castañuelas yo en mi casa. Sí, sí. En esta vida nunca se sabe lo que es un regalo y que es una ventana de oportunidades. Pero en todo caso, volvamos a lo que nos atañe. ¿Usted vincularía su cese a que era una persona incómoda en relación a las investigaciones que usted llevaba a cabo? Pues me dijeron, vamos, es que habría que preguntárselo al que me No, besó, pero yo se lo pregunto a usted, ¿qué le que parece a usted? ¿Qué cree usted que pasó? Pues que no gozaba yo de su confianza, vamos, que no, me cesaron y se acabó. Sí, pero yo insistiré... Hombre, yo supongo, claro, cuando dice no goza usted de la confianza y hay que hacer un cambio, pues es que no gusta al que le dicen eso, pues, digo yo, que no lo sé, yo eso había que preguntárselo al... Sí, pero eso si tenemos oportunidad, no se preocupe que ya se lo preguntaremos, pero yo le pregunto a usted si tenía... ¿Usted había recibido presiones? Bueno, presiones... De sus mandos políticos, es decir, de quien estaba por encima políticamente de usted. No, presiones de mis mandos políticos no había recibido. No tenía ninguna... ¿Y de otras...? Pues las presiones que sufrimos en la investigación de la trama Gürtel en cuanto a las denuncias que nos pusieron, ¿no? Porque yo era el responsable y cada vez que había una denuncia pues iba a hablar con el juez o con el fiscal a decirle, oiga, señoría, que si hemos llevado esta citación es porque no la manda usted. Mire a ver usted que han citado a mis funcionarios en la Plaza Castilla, pero si estamos cumpliendo sus órdenes. O sea que yo me preocupaba de mi gente, claro, era mi obligación. Bueno, en todo caso, las presiones eran en forma de denuncias. Bueno, le digo que hubo 6 o 7 denuncias, que si éramos una camarilla que estaba en Canillas allí, que, bueno, eso, pues quieras que no, te afectan, ¿no? Pero, y luego pues nos ponían una denuncia que estábamos preconstituyendo pruebas y cosas de esas. ¿Y quién puso estas denuncias? Pues eso de la camarilla lo dijo Paco Álvarez Cascos. ¿Y quién más? Estuvimos investigando, porque habían estado en un hotel en Lanzarote, y estuvimos investigando a ver si... bueno, porque el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid me dijo, esto hay que investigarlo porque Peñas ha declarado que esto lo ha pagado Correa. No era por capricho ni porque se llamara a nadie como se llamara. Entonces nosotros llamamos al hotel, hablamos con el recepcionista y le dijimos, oiga, haga el favor de decirnos quién ha pagado esta estancia, ¿me entiende? Sencillamente eso. Y claro, el recepcionista pues llamó al que había estado en el hotel y le dijo, aquí ha estado la policía. Y preguntando. Bueno, ¿para qué queremos más? ¿Y quién más? Y luego, pues, oiga, se demostró, no pudimos demostrar que la organización de Correa hubiera pagado esa estancia. Pero nosotros no lo hacíamos con la malicia de es que hay que investigar, oiga, luego dijimos, pues no tiene nada que ver, le dije, al oficio, al juzgado, y así es como se hacen las cosas, ¿no? Muchas veces, pues... ¿Y quién más? ¿Quién más? Ya sé que para usted no eran presiones, pero eran denuncias. Eran denuncias. Para el caso es lo mismo, dicho de otra manera, pues ya en no técnica pues jurídica. Luis Bárcenas también nos denunció porque habíamos llevado una citación judicial que nos habían mandado y se la llevamos a su casa y bueno, pues no estaba o estaba de viaje y entonces los funcionarios que fueron pues le preguntaron al portero que si dónde estaba y que si le podía dar el teléfono y tal. ¡Uf! Ya pues también le llamaron y otra denuncia porque íbamos contra la libertad, porque era mentira, porque no... En fin, nosotros cada vez que hacíamos algo en el caso Gürtel, como en los demás casos, porque no siempre actuábamos por orden del juez y del Ministerio Fiscal. Y además, prácticamente todas las detenciones las hacíamos con orden de detención expresa del juez. O sea, que no... porque sabía yo, y ya tengo experiencia, que esto iba a ser un tema delicado. Ya. Vamos a ver, no sé si usted aún estaba comandando la UDEF en aquel momento, pero en uno de los registros que se
realizó en el domicilio o en la sede de la organización de Correa y de toda esta trama y, por tanto, los cabecillas de la trama, se encontró un pendrive que alguien calificó del puto pendrive. Sí. Usted, el contenido, no el contenido exhaustivo, pero en ese pendrive había información relativa a los pagos en efectivo realizados a cargos políticos. Además se iba corriendo el contable y lo llevaba ya en el bolsillo. Ya, los policías sí. que estaban fuera se dieron cuenta y lo detuvieron. Era la caja B de Correa. Vamos, ahí, pero yo no pagos a políticos, yo creo que ahí no había nada de pagos a políticos. Es que no lo recuerdo, no le puedo, a lo mejor estoy diciendo algo que no lo sé. Vamos a ver, por su experiencia y por su trayectoria policial, usted está, termino ya, presidente, ¿usted está en activo? No, estoy jubilado. Jubilado. Bueno, entonces tiene más libertad para hablar y para explicar cosas. En base a su experiencia y su trayectoria profesional, ¿cómo valoraría la corrupción en el Estado español? ¿Es un hecho aislado o usted considera que forma parte de la estructura sistemática de la democracia española? Es decir, que ya lo han heredado de antes y que lo continúan manteniendo. Yo creo que no forma parte de la estructura sistemática de la democracia española ni nada, que son hechos aislados y que, por desgracia, ocurren en España y ocurren en muchos países. Yo le diría que en casi todos. Sí, pero no sé si estará de acuerdo conmigo, pero España en estos momentos se lleva la palma. No, yo creo que no, ¿No? No se lleva la palma. En las democracias occidentales. Hay otros países que tienen tanta o más corrupción que España. Aquí ha habido lo que ha habido y ya está. Pues nada, Y además yo creo que se va corrigiendo la cosa. Bueno, está costando, Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Capella. En representación de Ciudadanos, la señora Rodríguez. Señor González, gracias por venir. Antes de comenzar a hacerle preguntas, que seguramente en algunas me voy a repetir con el resto de mis compañeros, pero es lógico que las hagamos, no sea que de repente se acuerde de fechas o de actos que sean importantes para las conclusiones de esta comisión. Simplemente citar que en la comparecencia anterior, compañeros del Partido Popular parece que estaban cuestionando o poniendo como un problema el que se investigase. Me cuestionaría mucho tal y como han hablado y el tono en el que han hablado, porque yo creo que se investigue no es el problema es que las conclusiones gusten o no gusten, pero la investigación tiene que primar porque es lo que garantizará que todos nosotros tenemos los mismos derechos. Más allá de eso, señor González, me gustaría recalcar también parte de su currículum. Usted ya citó la detención en ese aeropuerto de Bangkok del señor Luis Rondán, pero también, como otro de sus casos de renombrado éxito, en la detención de los miembros de los Grapos que llevaron a cabo el atentado con bomba en la cafetería California 47. Creo que también es de justicia reconocer distintos méritos profesionales del ponente que tiene a bien atendernos y responder a nuestras preguntas. Usted fue encargado de coordinar la investigación de la trama de corrupción del Partido Popular. ¿Nos puede explicar cómo llegó usted a la trama Gürtel? Bueno, pues ya le digo que me llamaron del Ministerio, de la Dirección General, y me dijeron, oye, hay por ahí un concejal del PP que parece que quiere hablar porque ha conocido y tiene grabado a personas que están inmersas en casos de corrupción inmobiliaria. Y me dieron un teléfono, el teléfono del concejal ese. Entonces, con lo que me dieron, llamé al jefe de la UDEF y le dije, oye, llamar a este señor e ir a hablar con él a ver qué nos dice. Y entonces ya empezó ahí, fueron a hablar con él, hablaron en varias ocasiones y hasta que ya vino a denunciar a la UDEF. Y a modo de paréntesis, ¿cuál es la situación posterior de este concejal? ¿Sabe si recibió presiones? ¿Considera usted que se está protegiendo a los denunciantes? Está imputado en... Pero ¿considera usted que todos aquellos denunciantes de corrupción política tienen, tal y como está ahora mismo, todo nuestro sistema, protección suficiente para poder denunciar todos los casos de corrupción que pueden ver? Hombre, yo creo que no.
Vale, que no. ¿Cómo explicaría, y esto es una pregunta que hizo el otro ponente de mi partido, el otro portavoz de mi partido al ponente, ¿cómo le explicaría usted a un niño o a alguien que no tenga conocimientos legales qué es la trama Gürtel? Bueno, pues que es una organización que luego se ha demostrado que era criminal por los hechos que realizaban, y así lo ha manifestado, yo que he escuchado las conclusiones de la Fiscalía en la primera parte de la Gürtel que se está juzgando, pues que se dedicaban, por un lado, tenían unas empresas dedicadas a actos publicitarios y que estaban en relación, que a través de gente que ellos conocían del Partido Popular le encargaban pues los actos que se realizaban cuando venían elecciones o en cualquier otro acto del Partido Popular. ¿Siempre vinculados al Partido Popular? Sí, trabajaban para el Partido Popular. Y luego había otra parte que era que tenían unos constructores que iban a las adjudicaciones de obras y ellos hablaban con personas políticamente responsables, muchas veces con el responsable de esa obra o con alguien que tenía influencia sobre los que podían adjudicar las obras, y luego por eso recibían comisiones que repartían con el responsable que había ayudado, y esa era la otra parte que realizaban de... Es decir, que para que lo entendiese un niño, para darle un regalito a una persona para hacer una obra, el dueño de esa obra le daba un dinerito a aquel que podía hacer que fuese más fácil su trabajo, ¿no? Eso es, que le adjudicaran la obra. Perfecto. ¿Cuántas personas estaban a su juicio involucradas en la trama? Pues involucrados en la trama, yo, ciñéndome a los hechos, yo creo que han salido unas 90 personas, pero tampoco yo recuerdo ya el número concreto, ¿no? Pero alrededor ¿Algún nombre reseñable que usted crea que ha sido muy importante, más allá del señor Correa, obviamente? Bueno, pues no sé, los que han aparecido en los medios de comunicación están en los informes. ¿Y algún político? Políticos, sí, políticos. ¿Pero algún político que usted haya que le llame la atención o que le llamase la atención en ese momento? Bueno, pues es que no me llama la atención uno más que otro. Vale, usted habló del caso del hotel de Lanzarote. Yo, como verá, y por el acento del presidente y mío, venimos de las islas, y habló del señor Cascos. El señor Cascos fue uno de esos nombres que a lo mejor quizás le pudo llamar la atención en el proceso de investigación. No, a mí no me llamó la atención. A mí solo me llamó la atención que la gente que está involucrada en la Gürtel vienen todos señalados por iniciales, ¿entiendes? Nosotros hicimos las investigaciones y junto con la Fiscalía pues íbamos identificando a los que salían allí. O sea, que allí no hay un nombre prácticamente nunca completo de nadie. Habrá, pero yo ya no lo recuerdo. Y el señor lo único es que el señor Peñas, que era el denunciante, manifestó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, concretamente al juez señor Pedreira, que Correa había pagado un viaje a este señor en Lanzarote. Y entonces él nos dijo que investigáramos. Y claro, pues no tuvimos más remedio que investigar. Vale, a razón de lo que decía nuestra compañera de Esquerra Republicana sobre ese entrecomillado puto pendrive, no es por ninguna falta de respeto, sino tal y como se le denominó, ¿qué nombres de políticos aparecían en ese pendrive? No lo sé, ya no lo recuerdo siquiera. ¿Iniciales tampoco recuerdan? No, ¿Ninguna de las que aparecían en esa caja B del señor Correa? No, eso no, casi ni lo miré, porque eso era la caja B de la organización Correa. Y ya está. Sí, claro, pero como en los juguetes estos de que el niño sabe... Pero no le puedo contestar, eso está todo en los informes y yo es que no recuerdo porque no sé la cantidad de informes. ¿Y recuerda si le llamó la atención que había algún nombre de político, aunque no sepa el nombre? No. Tampoco.
Vale. ¿Considera usted que con toda esta trama Gürtel ha quedado claro que existía una presunta contabilidad B del Partido Popular? Bueno, pues eso ahora lo determinarán los tribunales. Nosotros hemos aportado lo que era nuestra obligación. Ya sabe que las actuaciones de la Policía Judicial, bueno, nosotros no hacemos las pruebas. Sí. Ahora valorarán los tribunales y ya dirán lo que sea. ¿Considera usted probado, con base a lo que explicó antes, estas licitaciones que se adjudicaban y que siempre tenían que ver con gente del Partido Popular, que con base a esto el Partido Popular se podía financiar irregularmente precisamente por este dinero que se le daba para concesiones, para obras y demás? No lo sé, porque yo no la financiación irregular del Partido Popular ha salido después de ser Sí, no, yo digo cesado. que referente a lo que usted comentó de esas construcciones y demás, y ese dinero que se pagaba a cargos del Partido Popular, ¿considera usted que eso ha aprobado que pueda existir una financiación o una No, caja eso no B? ha aprobado nada, porque yo ya le digo que lo que se hizo fue en Valencia, que salió que había financiación irregular de actos. De actos. Del PP valenciano, pero no significaba que hubiera... No, eso no significa financiación irregular del partido. Claro, pero de una manera clara para que lo entienda todo el mundo, si uno financia un acto, en cierto modo también está financiando una parte que tendría que pagar un partido político. Pues eso que ahora lo dirán los tribunales, cuando lleguen la caja B y eso ellos lo dirán. Una cosa, por recalcar lo que había dicho antes, usted ya ha dicho que bueno, que ya los juzgados lo dirán y demás, pero ¿usted cree que estas licitaciones que se concedían a empresas y demás, o si usted sabe y es consciente, solamente eran, para dejarlo claro, en aquellas administraciones en las que estaba gobernando el Partido Popular, para cargos del Partido Popular, o también había algún otro partido político, en los casos que se investigaron? Bueno, es que la organización de Correa actuaba con el Solo con el Partido Popular, o sea, no había ningún cargo de ningún otro partido, solo el Partido Popular. Que yo sepa, no. Vale. No sé después lo que habrá salido, pero hasta que estaba yo no. Vale, usted habló de que el dinero deja rastro siempre, y por eso la compañera también lo ha llamado como el padre del concepto de la UDEF en sí. Hombre, al final usted ha contribuido a que se ponga ojos o que se ponga luz donde nadie quería mirar o donde se tenía la luz apagada. Entonces, por eso la siguiente pregunta. Usted fue destituido en el año 2012, como ya dijo, en enero de 2012, de regalo de Reyes, una vez formado el gobierno del Partido Popular. ¿A ustedes le comunicaron, más allá de falta de confianza, los motivos de esa destitución? No, realmente no te comunica, vamos, yo ya le he dicho que... ¿Y usted me cree? llamó el director general de la policía, que estaba recién nombrado, que era el señor Cosidó, a su despacho. Yo estaba hasta ese momento, estaba en mi despacho, me llamó y me dijo: estás cesado, te agradecemos los servicios prestados, tal y cual. Y, bueno, pues nada, muchas gracias. ¿Y usted personalmente cuál cree que han sido esos motivos? ¿La trama Gürtel, que puso luz donde no se estaba viendo, que se empezó a crear la UDEF y ver todos esos rastros financieros? Empezó a crear la UDEF, no creo yo, pero vamos, ya le he dicho que Entonces, ¿cree que está más vinculado a la parte Gürtel? Digo su opinión personal, claro. Es que mi opinión personal es que el señor Cosidó era el portavoz de Interior o algo así en el Congreso, ¿no? Y ya le he dicho, y él allí, defendiendo a su partido, pues atacaba, es que eso salía todos los días en los periódicos, y venga, que si el policía de Rubalcaba, que si hace las pruebas preconstituidas, que no sé qué, pues supongo yo que después de oírle decir todas esas cosas, pues algo tendría que ver. Se generó un marco mental negativo para el desempeño de su trabajo. Yo no lo sé. Pero es su opinión personal, entiendo. A raíz de esto, yo creo que es algo muy importante que nos diga todo. ¿Usted se ha considerado un investigador independiente durante toda su carrera? Bueno, yo he estado trabajando con todos los partidos políticos. Sí, pero digo independiente de que usted trabajaba independientemente del partido que estuviese gobernando, sino que seguía... Yo he estado con la UCD, con el Partido Socialista, con el Partido Popular, y bueno, el Partido Popular me nombró también jefe superior de Murcia, o sea que yo he estado investigando
con todos los partidos que ha habido, claro. No. Con lo cual usted ha sido una persona que en el ejercicio de su trabajo ha sido totalmente independiente. Hombre, y ha respetado claro. y ha trabajado exactamente igual independientemente de quién gobernase. Bueno, sabe que de usted, pues, lo preguntaba porque como seguramente le dirán que si puede haber relaciones con unas personas, con otras, la policía de Rubalcaba y demás, creía que era muy importante que usted dejase claro que en el ejercicio de su trabajo usted ha sido totalmente independiente. ¿Dejó muchos asuntos sin resolver antes de ser destituido? Sí, bastantes, porque claro, hay asuntos de todo tipo, homicidios importantes, en fin. Pues mire, cuando yo me fui estábamos investigando, por ejemplo, los asesinatos de los niños en Córdoba, ¿no? Porque es que no solo vivíamos del Gürtel, el Gürtel era una cosa más. Y cuando me cesaron, pues ya estábamos allí discutiendo que los huesos que eran de los niños, y pues, por decirle, pues todavía no se había culminado la investigación, por decirle una cosa, ¿no? Y luego investigar las investigaciones contra los grupos organizados o contra las asociaciones de contra los cárteles de narcotráfico se extienden meses y algunos incluso años. ¿No? Entonces, es curioso porque usted ahora mismo ha hablado de casos además muy sensibles que nos han tocado a todos y de muchísimos casos de investigación que se estaban dando al mismo tiempo y que usted dejó sin culminar cuando se le cesó, pero su opinión personal o lo que usted más o menos nos dijo es que se había creado un cierto marco mental de que precisamente por la investigación de Gürtel al final usted fue cesado, lo cual es bastante reseñable porque quizás incluso en el proceso de investigación se dejó de culminar investigaciones solamente por un caso de marco mental político. Pero bueno, esa es una opinión o una... Pero que yo no sé por qué me cesaron. Sí. Yo hacía mi trabajo y, bueno, eso pasa igual en las empresas y en los partidos y en todos lados. Pues un día y al día viene otro y dice, oiga... Pues yo es que me quedo con la parte de que usted ha sido independiente en el ejercicio de su profesión durante todo el tiempo, independientemente de quién gobernase. Enseguida termino, presidente. ¿Ha sufrido usted presiones en el desempeño de su trabajo como investigador del caso Gürtel? No, yo no he sufrido. ¿No? Vamos, he sufrido lo que ya he manifestado antes. Sí. A través de... Una de las demandas que le pusieron a usted o se le acusó por parte de miembros del Partido Popular de hacer filtraciones de datos del caso Gürtel, demanda que fue archivada. Sí, que además la abrió el juez Garzón, abrió una pieza separada para investigar las filtraciones, porque claro, cada vez que había una filtración decía que éramos la policía los que había filtrado, porque el sumario estaba bajo secreto. Entonces, yo le realmente... garantizo que nosotros nunca filtramos nada a ningún medio de comunicación. Es que parece... Ni a nadie, vamos. Parece precisamente por todo lo que nos ha dicho que había una especie de casa de brujas del Partido Popular sobre todos aquellos que estaban investigando y se les estaba acusando de filtraciones y de distintos datos que no obedecían ni siquiera a dejar continuar la investigación y que si no hay nada que ocultar no pasa nada que se investigue, digo yo. Para nosotros es clave también que hay directamente una relación causa-efecto, como ya he dicho, entre que se abre el proceso de investigación, el caso Gürtel, las demandas que se le interponen, como el caso de las filtraciones, y luego su posterior cese fulminante, a pesar de estar llegando, muchos casos de investigación también aparte. Usted además ha hecho varios informes acerca de las distintas investigaciones que ha llevado. Estos informes relacionados con el caso Gürtel, con la posible financiación irregular y demás, ¿han sido ratificados por los jueces en los distintos procedimientos judiciales? En el caso Gürtel, sí. Bueno, los informes no los hacía yo, ¿no? Los hacían los inspectores jefes del grupo, como el señor Morocho, que ha estado aquí. Y bueno, los informes... no es que sean ratificados por los jueces ni por los fiscales, sino que son entran en el procedimiento, lo leen y luego ya veremos a ver cuando lo sometan a contradicción si sí o si no. ¿Y han sido ratificados por testigos? Bueno, testigos como aquella persona que dio pie al inicio de la investigación en Gürtel y demás. Sí, bueno, a ese le han preguntado y él habrá dicho, yo es que ya eso no lo sé porque ha sido en sede judicial, ¿no? Yo no sé lo que haya ocurrido.
Pues yo no quiero preguntarle más cosas para que mis compañeros también tengan tiempo. Gracias, señor González, por venir, y vuelvo a recalcar que creo que algo muy importante de todo lo que ha dicho no solo es su opinión personal sobre la vinculación o no con su cese, sino la ratificación de que usted ha ejercido de manera independiente todo su proceso profesional, independientemente de quién estuviese gobernando. Muchas gracias, señora Rodríguez. Tiene ahora la palabra el portavoz del Partido Socialista, señor Sicilia. Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Buenas tardes, señor González. Antes que nada, quiero agradecer en nombre de mi grupo su presencia hoy aquí en esta comisión y de antemano pedirle disculpas porque, como también hacía la portavoz de Ciudadanos, habrá alguna cuestión que pueda ser reiterativa y, bueno, una vez que ya la tenemos planteada y en el guión que tenemos previsto para preguntarle, pues bueno, le pido disculpas que alguna cuestión puede que se repita. No obstante, creo que también puede servir para que usted pueda introducir algún nuevo matiz o recordar alguna otra cuestión que antes se le haya podido pasar. Ya se ha destacado aquí, y yo también quiero hacerlo, porque también es un reconocimiento por parte de mi grupo, cuál ha sido su labor en toda esta etapa en la que usted ha estado en el Cuerpo Nacional de Policía. Usted ha sido una pieza vital desde su cargo de comisario general de Policía Judicial en la investigación y en la lucha contra las tramas y las mafias rusas. Usted ha sido fundamental en el caso Malaya, con toda aquella pudredumbre que había en torno al Ayuntamiento de Marbella. Fundamental para esclarecer diferentes casos de narcotráfico y llevar a la cárcel a muchos narcotraficantes. Por tanto, creo que es oportuno que hagamos este bagaje, que ya ha sido, insisto, reiterado por algún que otro de mis compañeros, pero que yo también quería hacerlo en nombre de mi grupo para reconocer en sí el trabajo que usted ha hecho. Pero entrando en la cuestión, y luego verá el por qué quiero conducir a esto. Algunos datos usted ya lo ha dado. Siendo ministro el señor Mayor Oreja en el 96, usted estuvo al frente de la Unidad Central de Policía Judicial. Es así, ¿no, señor González? Y en el 2000, si no recuerdo mal, usted lo citaba, fue nombrado también, siendo ministro de Interior el señor Mayor Oreja, fue nombrado jefe superior de policía en Murcia. Es así. Es decir, son puestos de gran relevancia dentro de la policía y quienes conocemos el cuerpo sabemos bien que, bueno, ser nombrado jefe superior es un puesto de grandísima relevancia, entra dentro de la directiva, bueno, de la directiva, del órgano superior de la policía. Por tanto, usted ha tenido puestos de gran responsabilidad y de gran relevancia con el Partido Popular. También los ha tenido con el Partido Socialista. Usted fue nombrado, como bien ha dicho, por parte del ministro José Antonio Alonso, comisario general de Policía Judicial, y a partir de ahí esta trayectoria que, en casos de investigación de crimen organizado, desarrolle, que yo antes le destacaba. Lo que quería traer con esto, señor González, para dejar claro, es que usted ha trabajado en puestos de máxima responsabilidad en la policía con gobiernos del Partido Popular y con gobiernos del Partido Socialista, un puesto de grandísima responsabilidad y de gran confianza. A lo largo de su trayectoria, señor González, en sus investigaciones se han derivado diferentes detenciones. Detenciones que luego, además, han sido acusados por la justicia y han sido llevados a la cárcel y condenados penalmente a miembros de partidos políticos, miembros del Partido Socialista. Usted destacaba a la directora general del BOE, es así, señor González, y también del Partido Popular. En definitiva, lo que quiero hacer en esta introducción es decir que no solo usted, señor González, ha tenido puesto de responsabilidad en la policía con gobierno socialista y del gobierno del Partido Popular, sino que también usted ha investigado sin ningún tipo de pudor ni de rubor a cuantos cargos políticos estimaba que había que hacer para el buen desarrollo de la investigación policial y judicial que estaba desarrollando, fueran estos del partido político que fueran, y antes la portavoz de Esquerra destacaba a muchos de ellos con diferentes partidos. Señor González, en la etapa en la que usted era comisario general de Policía Judicial, ¿fue cuestionado su trabajo por el portavoz de Interior del Partido Popular en esta Cámara, el señor Ignacio Cosidó? ¿Se cuestionó por parte del señor Cosidó su labor y su trabajo? Bueno, sí, ya ponía en duda un poco pues, la independencia de nuestro trabajo, ¿no? Porque decía que que era el policía de Rubalcaba, que preconstituíamos las pruebas, que en fin, pedía mi cese cuando salí allí. Pues eso, hombre, yo considero que es cuestionar mi trabajo. Concretamente, el señor Cosidó
estuvo pidiendo su cese en su papel como diputado y portavoz del Partido Popular en la Comisión de Interior. Ciertamente, ese cese se produce al poco tiempo de que el señor Cosidó pase de ser diputado en esta Cámara a ser director general de la Policía. Al poco tiempo. Inmediatamente. De manera inmediata. Señor González, ¿quién le sustituye a usted al frente de la Comisaría General de Policía Judicial? Pues que ahora mismo no puede me ser pone el nombre, señor pero, Rodríguez Ulla, ¿puede ser? Es Rodríguez Ulla. Sí. ¿Sabe cuánto tiempo duró el señor Rodríguez Ulla en el puesto? Yo creo que 3 meses o algo así, ¿no? Muy poco, muy poco. Es decir, en cuestión de nada, pues 2 comisarios generales de Policía Judicial. ¿Cree usted, señor González, que estos ceses, el de usted y el inmediatamente posterior del señor Ulla, pudo ralentizar, entorpecer la investigación en torno a la trama Gürtel? No digo influenciar, digo si el que haya un nuevo comisario judicial, el que a usted se le destituyera, dejara trabajo pendiente, ¿eso pudo suponer ralentizar toda la investigación y el trabajo que se estaba desarrollando y en parte bloquear ese trabajo? Sí, usted sabe que siempre cuando hay en la Comisaría General de Policía Judicial, si yo era el comisario general, pues era el líder, ¿no? Yo era el que hablaba con la gente, me preocupaba de ella, en fin. Pues yo creo que a mí al principio pues me echaron de menos. Que eso influya en la investigación, pues no quiero yo ser tan... Yo creo que no, que los investigadores siguen haciendo su trabajo y, bueno, pues le da igual. Creo que no, que el trabajo se sigue haciendo. El señor Morocho, que ha estado aquí delante de mí, pues era el jefe de grupo y él siguió haciendo su trabajo. Además, le tocó, fue otra vez a la Audiencia Nacional porque volvieron a renunciar a sus aforamientos y otra vez volvió el caso a la Audiencia Nacional y estuvo con el juez Rull y a mí siempre me dijo que trabajaba muy satisfactoriamente. ¿Recuerda usted, bueno, imagino que sí, evidentemente, señor González, al comisario Luis Olivera? Sí, claro. Sí, evidentemente. Es el jefe era el jefe de la UDEF conmigo. ¿Qué valoración puede usted hacer de manera genérica en torno a su trabajo? ¿Era un buen trabajo el que desarrollaba? Yo lo nombré jefe de la UDEF. Ya le dije que yo creé la UDEF y le llamé a él y le dije que se hiciera cargo de la UDEF porque me parecía una persona bastante preparada para investigar la delincuencia económica. Estuvo, evidentemente, por tanto, el señor Olivera investigando la trama Gürtel. Claro, claro. ¿Fue también cesado por el señor Ignacio Cosidó? Bueno, eso ya no... Yo, sí. Yo es que eso ya... No, es que no sé, no es lo mismo, porque él estuvo... O sea, a mí me cesaron, pero él siguió allí, ¿no? Y entonces luego ya él... no sé si lo cesaron o le dieron otro destino ciertamente. ¿Me entiendes? Es que no son las cosas. Sí, le es entiendo. Que yo sí soy cesado porque paso de un destino mejor a uno peor. Sí. Pero si a uno lo cesan y de un destino tal, pues lo pasan a otro, pues ya la cosa se camufla mejor. ¿Entiendes? Es decir, camufla. Es decir, le ofrecieron un puesto mejor para que de manera evidente no siguiera al frente de la UDEF, que era quien estaba investigando la trama Gürtel. Es decir, yo no lo sé eso. Eso ya se lo dirá él. Sí, no, sí. Como veo que está aquí también citado, pues él se lo dirá. Yo no. Lo que le digo, señor González, es que nos encontramos con la llegada del Partido Popular al Gobierno y en cuestión de meses se produce el cambio en la Policía Judicial, en la Comisaría de Policía Judicial que investiga la trama Gürtel, y no solo de usted, sino del comisario general que a usted lo releva, precisamente el que también destapa el caso del ático famoso del señor González, expresidente del PP de Madrid, y a los 3-4 meses se le quita del cargo, y que quien también está al frente de la investigación de Gürtel como máximo responsable de la UDEF, pues también se le quita del puesto, en este caso ofreciéndole algo mucho, mucho mejor. Conclusión, los 3 máximos responsables que había, 2 como comisario general y 1 como el máximo, como el jefe de la UDEF, en cuanto el PP llega, son apartados, con un nexo en común. Luego cesaron también al siguiente comisario general. Ciertamente. Luego no solo se quedaron en la policía, sino que también fueron por la Guardia Civil. Pero, como digo,
siendo de manera especial la investigación que realiza la UDEF en torno a Gürtel, resulta curioso estos cese o cambios. Ya hemos escuchado cómo, por ejemplo, al señor Morocho se le daban denuncias, se querellaron contra él, el Partido Popular, se querellaba contra el señor Morocho por sus actuaciones en la investigación. A unos se les presentan querellas y a otros, pues sencillamente se les pierde la confianza, se les cesa o se les promueve del puesto. Diferentes maneras de actuar, en definitiva, para seguramente ralentizar la investigación, porque cuando se producen ceses tan importantes, evidentemente, no digo que los policías dejen de hacer su labor, pero evidentemente eso genera una tensión dentro de la unidad que cuanto menos puede ralentizar la investigación. Señor González, por seguir aclarando alguna cuestión. El objetivo claro de la UDEF, uno de ellos, es el de investigar organizaciones criminales, organizaciones directivas, organizaciones criminales. Si ustedes en algún momento hubiesen detectado que la trama Gürtel no tenía esos principios que la podían definir como tal, hubiesen dejado de investigarla, ¿entiendo? Claro. Hubiesen dado cuenta al juez. Lo primero ya le he dicho que comprobamos si lo que nos denunciaban, porque prácticamente todas las investigaciones de este tipo vienen por denuncias. Y aquí pues era un concejal el que denunciaba, pero nosotros comprobamos a ver si lo que decía tenía visos de realidad. Sacamos con bases de datos, consultamos bancos de datos, mira, y al final dijimos, pues sí, esto parece que es verdad. A la Fiscalía Anticorrupción. Y la Fiscalía estuvo también haciendo esa labor de análisis, porque nosotros luego le presentamos a la Fiscalía una propuesta un análisis de todo lo que teníamos y una propuesta de actuación. En esa organización delictiva, en esa organización criminal que ustedes comienzan a investigar, ¿son pieza importante el señor Jesús Sepúlveda? Sí, pero era uno de los que aparecía implicados, ¿no? Pero dentro de la investigación que ustedes realizan aparecen diferentes nombres. Usted nos ha dicho que cerca de 90. En esa investigación que ustedes realizan, el señor Sepúlveda es una pieza importante. No los 90 tendrán el mismo papel. No sé a qué le llamará usted importante. Los importantes eran los de la organización. El Sepúlveda era del Ayuntamiento de Pozuelo. Sí, era el exalcalde de Pozuelo. Y el señor Guillermo Ortega es alcalde de Majadahonda. Igual, eran esos ayuntamientos, ¿no? Y Alberto López Viejo, perdón. Viejo también, todos eran, ya venían además en la denuncia que hacían. Es decir, que estas tres personas, que le podemos dar el grado de importancia que cada uno entienda, pero lo que sí está claro es que aparecen desde el inicio en el que se denuncia esta trama y esta trama organizada. Estas personas tienen relación, ustedes acreditan, pero me gustaría que usted nos lo destacara, ¿qué relación tienen con Luis Bárcenas estas personas, desde Correa hasta estas tres que le he citado? Bueno, pues yo con Bárcenas no sé la relación que tendrían, independientemente de ser todos del mismo partido, ¿no? No lo sé, porque no se lo puedo yo eso contestar. Esta trama mueve también, por decirlo de alguna manera, se maneja también en otras comunidades. Usted ha dicho que... Sí, lo que salió es Valencia, la Comunidad de Madrid y Castilla-León, así lo más importante que salió. Y en esas comunidades el proceder es el mismo. Con quien contactan es con el Partido Popular de Valencia, de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León. Por tanto, esta red se diversifica, no solo parte desde los ayuntamientos de Majadahonda o de Pozuelo, como en un origen aparece en la investigación, sino que llega también hasta estas otras tres comunidades a través, insisto, según usted nos dice, y ahí están los informes, del Partido Popular. La manera que tiene la red criminal de extenderse es a través del Partido Popular de Castilla y León, Valencia y Madrid. ¿Es así, señor González? Más o menos, trabajan para ellos. Eso todo está determinado en todos los informes que mandamos a los distintos órganos judiciales con los que hemos estado trabajando.
Señor González, podríamos decir que la manera de proceder usted la ha explicado, pero permítame que, en lugar de pedirle que usted la vuelva a explicar, sea yo el que le sugiera el planteamiento y usted me corrige si no es así. Podríamos decir que las empresas del señor Correa y otros, pero el señor Correa como la persona más visible, lo que hacía era organizar actos electorales al Partido Popular y el coste de esos actos electorales no eran pagados por el PP, que se beneficiaba de la organización de ese acto. Unos sí, otros no. ¿Vale? No sí. eran tan incautos. O sea, la cosa estaba camuflada. Sí, claro. Es decir, lo que vengo a decir es que los actos que organiza las empresas del señor Correa, actos políticos de campaña que le organiza al Partido Popular, no es el Partido Popular quien los paga, sino que los pagan empresas que han sido adjudicatarias de contratos o de licitaciones públicas. En algunos casos así era. Y eso es una forma de una especie de contraprestación, podemos entender, a cambio de que ustedes me den tal licencia o tal contrato en el que he participado y que han creado incluso ad hoc en el pliego de condiciones, a cambio de ese beneficio, la empresa paga campañas electorales, actos de campaña electoral que organiza la empresa del señor Correa. ¿Viene a ser algo así, más allá de los detalles, señor González, que usted nos pueda aclarar? Eso, mire, en los informes está totalmente determinado. La manera general es como le he explicado yo. No es que vaya la empresa a pagar los actos electorales, no es que la empresa trabaje para pagar actos electorales, ¿me entiende? Porque eso era algo que el Partido Popular tenía una campaña y entonces estos pues se ponían de acuerdo. Pero había otras muchas cosas que no eran actos electorales, porque estas empresas de publicidad, pues allí había la visita del Papa, los juegos de no sé quién, ¿me entiende? Participaban en toda clase de actos, no van específicamente a actos electorales del Partido Popular. Era una organización que estaba en contacto y trabajaba con el Partido Popular, pero con personas del Partido Popular, no con el Partido Popular como organización. Hacía usted referencia, por ejemplo, al caso de la visita a Valencia del Papa. ¿Cómo actuó ahí la organización? Bueno, ahí había contratos importantes que se dieron de televisión, de publicidad. Todo eso, mire, es que no sé si esto se ha juzgado o no, pero todo está en los informes que nosotros hemos remitido a los juzgados, pero eso cuesta dinero. Había contratos de televisión que valían contratos 800.000 euros. Oiga, no es lo mismo que se lo den a Pepe que se lo den a Juan, ¿no? Eso todo consta en los informes que hemos mandado al juzgado y que yo no me puedo manifestar porque es que creo que eso no se ha juzgado todavía. Por tanto, señor González, no solo había cuestiones como licitaciones, sino otra serie de contratos, y no solo para campañas de publicidad. Yo le he dicho que eran también empresas de publicidad, pero con las empresas de publicidad me refiero a esto también, ¿no? Por eso le he dicho a toda clase de actos de este tipo. Señor González, unas cuantas cuestiones más y vamos concluyendo, señor presidente. Miren, las investigaciones que se realizan, que realiza el equipo que usted dirige como comisario general, aparecen dos sucursales bancarias que son importantes. Una sucursal bancaria que está en la calle Génova y otra en Serrano. ¿Qué papel juegan estas sucursales para la trama? No lo sé eso. No lo recuerdo. ¿No recuerda qué papel pueden jugar? ¿Sabe al menos si eran o no relevantes? Usted mismo antes, al inicio... ¿Sucursales bancarias? Sí. No, la verdad es que no... Vamos, es que no me acuerdo siquiera. Bien. Señor González, ya por ir concluyendo, de esos mismos informes que usted nos comenta que tiene, que se disponen en quienes están juzgando, aparecen los famosos papeles de Bárcenas. Ustedes dentro de la UDEF, han dado por buenos estos papeles, estos apuntes, y han dicho que formaban parte de la caja B del Partido Popular, que podían formar parte de esa. Yo eso no sé nada, porque eso es de una época posterior a mi cese y ya no estaba yo allí. Antes de su cese no había nada. No antes de apareció. mi cese
no apareció nada, ni de Caja B, ni de papeles de Bárcenas, ni nada, porque eso todo fue a posteriori, cuando las comisiones rogatorias que mandamos las contestaron en octubre y a mí me cesaron en enero, y ya hace un año que habíamos mandado lo menos 20 comisiones rogatorias internacionales, y ya por fin las contestaron, y ahí venían las cuentas de algunos implicados, y claro, ya era difícil, entiendo. Entonces ya ahí fue cuando saltó, cuando esto se aceleró. Una última cuestión, señor presidente. Señor González, más allá de estos apuntes que aparecen y de los que usted no tiene constancia porque no estaba al frente de la Comisaría General, en la investigación que desarrollan, más allá de que se pagaran gastos de campañas electorales y demás a través de la trama, ¿les consta a ustedes en esa investigación que alguna de las empresas beneficiarias por adjudicaciones o por contratos de la Administración Pública dieran algún tipo de donativo al Partido Popular o alguna dirección regional o local del Partido Popular, más allá de que costearan a través de las empresas de Correa algún tipo de... Simplemente el pago que se hace de diferentes gastos de los que se beneficia el Partido Popular en diferentes... Sí, ahí habrá sido después, a posteriori, pero yo eso ya no lo sé. Vale, muy bien. Pues, señor González, por nuestra parte, nada más agradecerle su comparecencia una vez más y su presencia aquí. Bien, gracias, señor Sicilia. Por último, tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, señor Rojas. Muchas gracias, señor presidente, con su venia, y para su satisfacción, creo que la del resto de portavoces, del compareciente y la mía misma, prometo ser breve. Señor González, le agradezco mucho en nombre de mi grupo, el Grupo Popular, su comparecencia. Lo hace como profesional, que lleva mucho tiempo en este trabajo de investigación. Lo hace, obviamente, porque así se le ha demandado. Está previsto en nuestra Constitución y yo no tengo otra cosa que agradecerle muy sinceramente su presencia aquí y a las preguntas que ha contestado. Nosotros tenemos otra visión del asunto de las comisiones de investigación. Le relataré brevemente, pero sí quiero poner de manifiesto que usted en su comparecencia ha dicho que en su investigación no le consta ninguna financiación irregular del Partido Popular en la investigación que usted realizó. Se ha hablado también de la responsabilidad del Partido Popular a título lucrativo. Especialmente esto se ha hecho en la anterior comparecencia. Y como bien se puede colegir también de sus propias declaraciones en la suya, estamos ante el artículo... título lucrativo no he dicho nada, ¿no? No, pero se colige de lo que se ha hablado, porque se habla de imputación del Partido Popular y la imputación lo que se hace es, como usted bien sabe, a título lucrativo, que es el artículo 122 del Código Penal, que lo que precisamente exige, es un tipo que exige, que no se tenga conocimiento del delito producido. Sí, sí. Entonces, se han dicho muchas cosas, pero evidentemente nosotros mantenemos que esta comisión de investigación no se puede erigir en un juzgado paralelo. No podemos hacer un juicio por anticipado, un juicio paralelo, como se le quiera llamar. No se puede poner una sentencia en el Congreso. Se puede investigar, por supuesto que sí. Antes decía la portavoz de Ciudadanos que parecía que no se quería investigar. No, nosotros queremos investigar, pero a todas las formaciones políticas también, ¿no? Porque evidentemente hay casos por todos lados que se tienen que investigar, que tiene que actuar la justicia y que la justicia tiene que caer con aquel que haya hecho algo ilegal. Y evidentemente yo creo que aquí en esta comisión, incluyo a todos los portavoces, estamos en esa línea. Lo que pasa es que es verdad que se pretende, bajo nuestro punto de vista, crear una comisión de investigación de este tenor para ir contra el partido que está en el gobierno y como desgaste político. Esa es nuestra interpretación. Bueno, yo sé que esto despierta divergencias entre el resto de formaciones políticas. Son legítimas, pero yo, como antes decía, he respetado el turno del resto de portavoces y mantenemos nuestra posición sobre ese asunto. No solo nosotros, no solo nosotros. Antes citaba al profesor Camaño, que fue ministro, como decía, de Justicia, pero ahora cito al Pascual Sala, que es presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, que dijo textualmente que la legislación española debe ser perfeccionada. En Francia, por ejemplo, no puede superponerse una investigación parlamentaria a una investigación judicial sobre los mismos hechos desde el momento en que un juzgado abre una investigación, debe cesar la investigación parlamentaria. No ha podido ser más claro. Pero es que, además de eso, la portavoz del Partido Socialista en el Congreso actualmente
señora Margarita Robles, defiende exactamente lo mismo. Yo creo que bueno, es legítimo también ponerlo de manifiesto en esta comparecencia, porque es verdad que se han hecho muchas preguntas de cosas que están, como usted bien ha relatado, en los tribunales, ¿no? Simplemente nos gustaría que opinara sobre esto, si tiene algún tipo de consideración. La verdad es que no tengo ninguna opinión sobre eso, ¿no? Pues si la Constitución lo permite, pues muy bien. Está todo dicho. Señor González, agradecerle su comparecencia y muy buenas tardes. Bueno, pues felicitar al señor portavoz del Partido Popular por el cumplimiento estricto de sus compromisos temporales. Agradecemos muchísimo su participación. Hoy no tiene tiempo para comer, No vamos a tener tiempo para comer, pero ni falta que hacer. Muchísimas gracias por su aportación. Oye, tenemos que vernos un minuto.